Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del fin de Jadon Sancho, futbolista que con apenas 23 años y después de una carrera que parecía llevarlo hacia el estrellato y ser de los mejores del mundo, se encuentra prácticamente acabado. Jugador que, como sabrán, hace muy poco se reincorporó al Borussia Dortmund y las cosas no le están saliendo para nada bien. Vamos a repasar un poco lo que fueron sus inicios, su carrera, el momento en el cual comenzó a truncarse justamente la misma y lo que le está pasando en la actualidad. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su me gusta y su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. También se pueden pasar por el canal secundario, tienen todos los links en la descripción y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Hoy en día, si tenemos que pensar en las grandes promesas del fútbol, los mejores jóvenes que podemos encontrar, creo que rápidamente se nos vendrían nombres como el de Jude Bellingham en el Real Madrid, el de Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen, el de Gavi en el Barcelona, el de Xavi Simons en el Leipzig, el de Lamine Yamal también en Barcelona o el de Warren Zaïre-Emery jugando actualmente en el Paris Saint-Germain. Bueno, de esa misma calidad de nombres en los cuales confiamos que seguramente van a seguir creciendo y en 2-3 años probablemente sean de los mejores en su posición, era lo mismo que ocurría con Jadon Sancho en sus comienzos. El extremo inglés, que tuvo una carrera bastante particular, él comienza formándose en el Watford hasta los 14 años, posteriormente es comprado por el Manchester City, equipo con el cual juega o está presente durante las próximas 3 temporadas, como firma un contrato en el cual le aseguraban cierta participación en la plantilla y no logra justamente tener esa misma participación, decide comenzar a buscar nuevos rumbos y a partir del 31 de agosto del año 2017 abandona el Manchester City, abandona Inglaterra y se da la posibilidad de ir a jugar al Borussia Dortmund, que paga cerca de 8 millones de libras por él. En el conjunto alemán justamente encontraría eso que en Manchester City no le podían asegurar, que era continuidad. En su primera temporada, es cierto, no jugó tanto, jugó solamente 12 partidos, marcó un gol y dio 4 asistencias. Sin embargo, a partir de la segunda, la 18-19, Jadon Sancho tomaría un papel fundamental y sobre todo un papel muy importante dentro de la plantilla del Borussia Dortmund. Ya en su segunda temporada y en la primera afianzado como titular, jugaría 43 partidos, marcaría 13 goles y daría 16 asistencias, lo cual lo convertirían, estamos hablando de un jugador que en ese momento apenas tenía 18 años, en una de las grandes revelaciones no solamente del fútbol alemán, sino también de todo el fútbol europeo. A tal punto que, por ejemplo, en el año 2019, en las votaciones para el Trofeo Copa y también para el Golden Boy, ambos de los premios más importantes otorgados a los futbolistas de menos de 21 años, terminaría en la segunda posición, en uno detrás de Joao Félix y en el otro detrás de Matt de Ligt, pero que sin duda, como les comentaba antes, proyectaba una de las grandes promesas que íbamos a ver en el fútbol a partir de las siguientes temporadas. Y es que además, si seguimos viendo lo que fueron sus próximos años en Alemania, seguiría consolidándose justamente de esa manera. La 19-20 fue sin duda su mejor temporada. Jugaría 44 partidos en el conjunto alemán, marcando 20 goles y dando 19 asistencias. 17 de esos goles además en Bundesliga, convirtiéndolo en uno de los goleadores del torneo. Un Borussia Dortmund que históricamente y sobre todo en los últimos años siempre se ha caracterizado por ser un equipo que tiene un proyecto de jóvenes promesas y que aprovecha justamente de estas para poder sacar el mayor rédito tanto deportivo como económico. Y Jadon Sancho no sería para nada la excepción. Su última temporada en el Dortmund sería la 2021, donde mantuvo números bastante similares, levemente por debajo del anterior. 38 partidos jugados, 16 goles y 18 asistencias, lo cual en ese momento sin duda ya lo había consolidado como uno de los mejores extremos del fútbol europeo. Evidentemente, como les comentaba, el Dortmund tiene esa política de fomentar a los jóvenes, pero en cuanto llegan quizás a su techo, ya entienden que han pasado varias temporadas en el conjunto alemán, se le busca sacar un rédito económico para volver a seguir con el mismo ciclo del proyecto, volver a comprar un joven, foguearlo y terminar convirtiéndolo en un gran jugador. Y ya entendían en el Dortmund que después de 4 temporadas era el momento de venderlo. Además, como les digo, estaba, como se dice muchas veces, en su prime, en su mejor momento. Bueno, temporada 21-22, encontraron un equipo que estaba dispuesto a pagar lo que ellos querían, que era 85 millones de euros por la ficha de Jadon Sancho. Y no fue nada más y nada menos que el Manchester United, lo cual tenía bastante lógica, teniendo en cuenta que Sancho, evidentemente, era inglés, por lo cual la Premier era un destino que podía ser inclusive más atractivo para él, pero quizás sí podía llegar a chocar un poco teniendo en cuenta que él había
había pasado durante gran parte de su formación en Manchester City. Sin embargo, eso no lo impidió terminar firmando con uno de los equipos más importantes del fútbol inglés. Pero también es cierto, y eso quizás fue un factor que Sancho no tuvo en cuenta a la hora de elegir el Manchester United, que los últimos años del Manchester United, sobre todo después de lo que fue la etapa de Sir Alex Ferguson, no venían siendo buenos y eran tiempos muy convulsionados. No solamente para el club, que no ganaba títulos, sino también para la gran mayoría de los fichajes importantes que se hacían. Cuando se pagaba mucho dinero por un jugador, la realidad es que la presión los terminaba comiendo, sobre todo a los jóvenes, porque eran jugadores que, si no rendían en los primeros 3, 4 partidos, y sobre todo las cosas en el club no iban bien en cuanto a resultados, ya rápidamente comenzaban los murmullos. Le había pasado en su momento a Di María, le pasó a Anthony Martial y a muchos otros, y lamentablemente también le terminó pasando a Jadon Sancho. Su primera temporada con los Diablos Rojos sería penosa, 38 partidos jugados, en los cuales solamente marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Realmente números muy por debajo de lo que venía promediando en Borussia Dortmund, que como les comentaba, por ejemplo en la 19-20 había jugado 44 partidos, había marcado 20 goles, 15 más que en el Manchester United, y había dado 19 asistencias, 16 más. La segunda temporada, la 22-23, sería la mejor que ha tenido en Manchester United, y realmente no es mucho decir. Jugó 41 partidos, en los cuales solamente marcó 7 goles y dio 3 asistencias. A partir de esta temporada ya no eran murmullos, sino que realmente eran críticas muy fuertes hacia él, y ya inclusive no era un jugador fijo en el 11 titular. En la primera temporada, a pesar de que no rendía, por lo que se había pagado y sobre todo por el potencial que se sabía que tenía, era un jugador que seguía siempre estando en el 11. A partir de la segunda temporada, con los cambios de técnico, la llegada de Ten Hag, Jadon Sancho perdería justamente ese rol, lo cual cada vez fue a peor. En esta temporada, en la primera mitad, estuvo en Manchester United, donde jugó solamente 3 partidos, y no solamente por su mal nivel futbolístico, lo cual podría estar tranquilamente justificado, sino porque además le sumó un enfrentamiento con el técnico holandés, con el cual terminó muy mal y apartado del grupo a tal punto que no solamente no jugaba, no podía entrenar y ni siquiera lo dejaban ingresar al predio con sus compañeros. Evidentemente la situación era insostenible y Manchester United le buscó en enero un nuevo destino. ¿Y qué destino más ideal que el equipo en el cual había sabido brillar, como era el Borussia Dortmund? Por lo cual se confirmaba la cesión hasta finalizar la temporada de Jadon Sancho, que volvía al equipo en el cual había sido campeón, en el cual había mostrado su mejor nivel y buscaba justamente renacer de entre las cenizas. Sin duda para el Borussia Dortmund era una de las grandes alegrías que podían llegar a tener en este mercado. Es que el club hacía muy poco había perdido alguna de sus grandes figuras como Erling Haaland o Jude Bellingham. Y además, salvo el caso de Marco Reus, no quedaban grandes referentes, por lo cual el festejo por el retorno de Sancho sería uno de los más grandes en las últimas temporadas. Había dejado una gran huella, como les había comentado, y más allá de que en Manchester United las cosas no habían salido bien, creo que todos confiábamos, tanto Borussia Dortmund, los hinchas neutrales y hasta el propio Jadon Sancho, de que el lugar adecuado para poder volver a encontrar su nivel era nuevamente Borussia Dortmund. Y él volvería un 11 de enero. Y ya el 13 había jugado su primer partido frente al Darmstadt. Y además en su primer encuentro lo hizo bastante bien, a tal punto que terminó dándole asistencia a Marco Reus para que marque un gol, lo cual presagiaba un prometedor comienzo para esta segunda etapa. No obstante, el entusiasmo inicial por su regreso, la verdad es que ya se ha desvanecido. A pesar de la confianza mostrada por su entrenador, Edin Terzic, alineándolo en varios partidos, la gran mayoría como titular, el rendimiento de Sancho no ha sido el esperado. Según las grandes páginas que muchas veces califican a los jugadores, en los últimos partidos no alcanza ni siquiera un 6 de promedio, para que se hagan una idea en general a lo que ha sido su rendimiento, lo cual inclusive ha sido peor que en las primeras fechas. Si hablamos de los números finos, ha jugado 10 partidos, ha dado solamente 2 asistencias, las 2 en los primeros partidos que ha jugado, y lleva 0 goles hasta el momento. Sin duda Jadon Sancho está siendo muy criticado, no solamente ahora lo que le ocurría en Manchester United y con la prensa inglesa, sino que a tal punto que al día de hoy está siendo muy criticado tanto por la afición como también por la prensa alemana, lo cual está convirtiéndolo en una de las grandes decepciones de la temporada. Habrá que ver qué pasa en lo que resta de la misma. Por ahora sigue jugando como titular. Borussia Dortmund no tiene por ahora en la Bundesliga grandes opciones. Todavía sigue estando presente las chances en la Champions. Pero por el momento la vuelta de Sancho, y con solamente 23 años, parece realmente una carrera mucho más cerca de estar acabada que una carrera que pueda llegar a resurgir. Así que no mucho más para decir. Me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.